Buenas noches a todos. Nos encontramos en el libro de Hechos. ¿Quieren por favor ir abriendo ahí sus Biblias al libro de Hechos? Hechos 4. Hechos 4, y en el versículo que nos encontramos es el versículo 13. Vamos a leer desde el 13 hasta el 22. Hechos 4 dice lo siguiente: al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Mas, a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús, mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Vamos a orar. Padre y Señor, hoy nos acercamos a ti con reverencia, con humildad, para que, Señor, tú nos hables por medio de tu palabra, que sea tu Espíritu el que ilumine nuestra mente, nuestro corazón. Padre Santo, sabemos que tú tienes y nos has dejado toda la revelación en la Escritura. Ayúdanos a entenderlo de la manera que tú quieres, que sea entendida, Señor, y que haga la obra para la cual la has enviado. Esto te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En estos días, Julia, mi esposa, se encontró un papelito, un poco viejo ya, cuando estaba archivando algunos documentos, y yo hice el papelito no recuerdo de dónde saqué la información, ni tampoco cuándo lo hice, o lo imprimí, se los di a mi esposa, a mis hijos. Y el papel es un resumen de cómo tomar decisiones. Es algo que es de beneficio, es bueno para mí. Lo que voy a tomar, o la decisión que voy a tomar, me va a edificar, me va a fortalecer, me va a traer cercanía a Cristo, me va a ralentizar en esta carrera que he iniciado, me va a llevar a esclavitud de algo, o me va a mostrar qué tan se me fue la palabra, hypocritically lo tengo, es que lo escribí en otro idioma. Bueno, no importa. Lo que hice fue llenar todo esto para una toma de decisiones, y ellos lo han venido utilizando, eso espero. Claro que Julia lo encontró después de varios años. Yo creo que esa es una manera bíblica de tomar decisiones. Y casi siempre nos encontramos en momentos de tomar decisiones, y esa es una herramienta. Yo creo que es bíblica, y fue lo que hicieron no solamente mi familia en ese momento y lo que siguieron haciendo. De pronto yo esperaría que les hubiera quedado en su mente, pero es lo que hicieron estos apóstoles ese día. Tomaron decisiones, y esas decisiones que tomaron en ese momento quiero que las observen, porque hay un evento, hay algo que sucede en lo que acabamos de leer. Hay un cojo que es sano y la gente toma decisiones al ver a esta persona cojo. Yo ya he dicho algo al respecto, pero en estos versículos del 13 al 22 vemos la reacción del Sanedrín a esa verdad predicada por Pedro, que al final es el mensaje que predica la iglesia cristiana. Y ese mensaje involucra siempre una decisión. Si lo han notado en la lectura,
hay decisiones, hay personas allí que están tomando decisiones, hay grupos, diferentes grupos que toman diferentes decisiones. Por un lado está Pedro, Juan y los apóstoles, y por otro lado están los gobernantes del Sanedrín, una reunión de sacerdotes, el capitán del templo y Anás, el sumo sacerdote, por el otro lado. Y las decisiones que toman en ese momento los dividen. Pero noten también otra división a observar. Noten el versículo 21, vuelvo y lo leo. Ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Es decir, que el pueblo, la gente común, ya había decidido glorificar a Dios por lo que había sucedido. Pero ¿quién no lo hacía? El Sanedrín. Ellos estaban todos molestos y tratando de detener lo que estaba sucediendo. Y este mensaje, que es lo que está haciendo Pedro y Juan, está dividiendo a la humanidad en dos grupos. Los que están a favor y los que están en contra. Estamos en realidad cada uno de nosotros en un grupo o en el otro. Y la historia que se nos presenta acá es dramática. Estos gobernantes tienen un gran problema. No pueden negar que ese cojo ha sido sanado. Como leemos en el versículo 14, dice, y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Sus palabras entonces delatan su dificultad. ¿Qué haremos? Dicen ellos. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable se ha realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo, dice el versículo 16. Así que vieron estos hombres que tenían que hacer algo. Y el apóstol Pedro y Juan los confrontan a estos líderes para que tomen una decisión. Y les dicen en el versículo 19, vosotros mismos juzgás si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Lo que les están diciendo es, ustedes deben juzgar, ustedes deben decidir. Así que existía la necesidad de una decisión. Y les digo que esto siempre es inevitable cuando se presenta el Evangelio, cuando se presenta el mensaje del Evangelio. Y si lee los Evangelios, encontrará que nuestro Señor mismo era lo que hacía con las personas, Él los confrontaba. ¿Cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Les preguntó en Mateo 22:42. Ellos tenían que decidir ahí. Y sus enemigos se hicieron también una pregunta similar. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Ellos tienen que tomar decisiones. O yo estoy a favor o estoy en contra. Tenían que hacer algo a Él. No podían evadirlo. Y su presencia, la presencia de Jesucristo, exigía una decisión. Y por supuesto, el mensaje concerniente a Él todavía nos confronta hoy y nos llama a una decisión. Sugiero que si este mensaje no les ha obligado a tomar una decisión, significa que no lo ha escuchado realmente. Puede de pronto oír palabras acerca del mensaje, pero no lo ha escuchado. Porque cuando en realidad lo escucha, siempre produce una decisión. Y les digo que no tomar una decisión es ya también una decisión, es rechazar el mensaje. Yo espero que todos los que estemos acá hayan tomado ya la decisión, es lo que uno esperaría, pero sé que puede que alguno no, todavía no ha tomado una decisión. Si una persona no está a favor, automáticamente está en contra del Evangelio. No hay una posición en la mitad, intermedia. No hay una media entre estos dos opuestos, como decía Aristóteles. La resistencia pasiva al mensaje es resistencia igual. No hacer nada es una forma de resistencia y que a veces es la más efectiva de todas. Nadie escapa. Repito que todos estamos en una o en otra de las dos posiciones, así que simplemente le hago la pregunta, ¿cuál es su posición? ¿Está con el Sanedrín o está con los apóstoles? ¿Qué hacen con la información que acabo de leer?
qué está haciendo y qué ha hecho con ese mensaje. ¿Cuál es el juicio acerca de esas palabras? La gran tragedia en el mundo es que la gran mayoría de nuestros semejantes han llegado a la misma decisión de los gobernantes. Nada con él. Tonterías, eso es basura y muchos no dicen nada ni siquiera tampoco. Unos dicen, se manifiestan y dicen eso es basura y otros se quedan callados. Entonces, ¿cómo se puede explicar la incredulidad? Eso es incredulidad. ¿Y cómo se puede explicar? ¿De qué nos sirve a nosotros saber qué o cómo explicar la incredulidad? Y eso es lo que voy a tratar de extraer de aquí de los textos. No hay nada bajo el cielo más importante que la decisión a la que llega sobre el Evangelio. Como le mostraré, esto no es solo algo que le afectará mientras viva en este mundo, sino que le va a afectar en el próximo. Y yo hablo de decisiones que están tomando, por ejemplo, hoy. Inclusive las decisiones, piensen en las decisiones de los políticos. Son decisiones para la vida en este país, acerca de si hay un metro, si no hay metro, si la segunda línea, si cambian la salud, si cambian la educación. Esas son decisiones que probablemente nos van a afectar toda la vida, toda su vida van a ser afectadas por eso. Pero importarán 2 pimientos cuando deje el mundo. ¿Qué importa? Que hagan lo que hagan. Lo mismo ocurre con todo lo demás. Queremos arreglar este edificio de la iglesia y es importante, queremos trabajar en los baños, que sean un poco más decentes, un poco más bonitos, arreglar un poco, pero ¿qué importa al final? Porque al final, ¿qué más da si este edificio se queda y el mundo se pierde? ¿Qué más da? No hay una mayor tragedia que rechazar este mensaje. Entonces, otra vez, ¿es usted alguien que hasta ahora ha rechazado el Evangelio? Yo espero que no. Pero si se da cuenta de que sí, quiero que entienda lo que eso significa. Porque yo hoy estoy acá predicando los textos que siguen y es a lo que me llevan los textos. Y es gracias a Dios que estamos ahí, estamos repitiendo el Evangelio, y yo quiero que les quede ese Evangelio tan claro en sus mentes, que lo repetimos constantemente, pero no es mi intención, es el Señor el que está haciendo eso constantemente en nosotros, todo el tiempo nos está repitiendo ese Evangelio. Gracias a Dios le doy, porque en otro momento ni lo repetíamos, hablábamos de cómo vivir en matrimonio, cómo era la vida con los hijos, cómo era un poco de cosas muy interesantes, pero ahora nos está mostrando el Evangelio una y otra vez, y yo creo es que hay algunos acá que no han creído. Puede ser que no han creído y por eso vuelve y nos lo da, a ver si alguno dice, ok, ya está, yo ahora sí creí. Puede ser, no sé. Pero ahora vamos a hablar de la incredulidad y de lo que eso significa. Les mostraré algunos aspectos de la incredulidad y lo primero que quiero que noten es el prejuicio que animó a estas personas. El prejuicio. Y la primera característica es que la incredulidad se basa en prejuicios. Hay un prejuicio en este momento contra Pedro y contra Juan. Estos gobernantes, si lo han notado, luchaban por su posición. No tenían ninguna razón para su posición, incluso tuvieron que admitir algo a lo que se estaban oponiendo. Y eso simplemente es puro prejuicio. Eran puramente una cuestión de estar en contra. Ellos estaban en contra, pero lo habían visto con sus ojos. El mismo espíritu se ve en Lucas 23. No pueden sentirlo al leer acerca de esa multitud que están allí detrás de nuestro Señor. Pilato, el gobernador romano, está allí haciendo todo lo posible por evitar que maten a Jesucristo, pero cuanto más suplicaba él, más gritaban, fuera con él y crucifíquenlo. Habían cedido a sus prejuicios de forma violenta y los prejuicios son irracionales. Y ese comportamiento es enteramente una cuestión de prejuicio. Y de manera similar,
lo encontramos aquí en el libro de Hechos. Estos miembros del Sanedrín están decididos a detener a Pedro y a Juan a toda costa y no tienen ninguna razón. El prejuicio entonces es siempre una característica de la incredulidad. ¿Cómo alguien puede leer estos últimos capítulos de los 4 evangelios con sus relatos y el trato que se le da a nuestro Señor? ¿Cómo puede alguien no ver de inmediato que la incredulidad es puramente una cuestión de prejuicio? Y aquí está, la absoluta sin razón de toda esa amargura y de toda esa vehemencia. Los principales sacerdotes y escribas le acusaban con vehemencia, dice Lucas 23:10. Y por supuesto, la incredulidad siempre va más allá del prejuicio. No solamente hay prejuicio, no se detiene solamente en no aceptar el mensaje, está decidido a erradicarlo. Y si está tomando notas, el segundo punto es que la incredulidad erradica el mensaje. Ya hablé del prejuicio de la incredulidad. Y la segunda es la incredulidad erradica el mensaje. Y eso es lo que hicieron estos hombres. Tenían el poder de detener el mensaje y ejercieron ese poder. Si lee la historia de la iglesia cristiana a lo largo de todos los siglos, encontrará que esa persecución se ha repetido constantemente. La historia de las persecuciones es todo un aspecto de la historia de la iglesia cristiana y con frecuencia leemos acerca de príncipes, de poderes, de potentados que persiguen al pueblo de Dios, usando toda la fuerza de su autoridad para silenciar y destruir a tales personas. Los quieren silenciar a toda costa, quieren erradicar el mensaje, exterminarlos por completo. Y ese comportamiento simplemente es el resultado de un pensamiento irracional, de prejuicios ciegos. Alguien probablemente está diciendo, bueno, eso es el pasado, pero no es hoy día, hoy no lo vemos evidente. No es así. Hay gran persecución, inclusive en la actualidad. No solo personas persiguiendo en Irak o en la China, como yo creo que la persecución la encontramos inclusive con gente común dentro de la iglesia. Algunos que están afuera y otros dentro. Pero algunos afuera, todos los grandes científicos son perseguidores del mensaje. Mi hermano es médico y él, a pesar de no ser creyente, en un momento me dijo, no, yo no creo en la evolución, me dijo un día, yo no creo en la evolución, eso me dijo esa vez. Pero ahora le pregunto, para poder traer la ilustración hoy al sermón, y él dice que sí, que ya ahora sí cree. Yo digo, pero ¿cómo así? Toda la vida estudió, todo el tiempo dijo no y ahora sí cree. ¿Por qué cambió? ¿Qué es lo que hace que una persona cambie ahora y crea, digamos, en una teoría tan tonta? Porque en realidad sí, cualquier científico que la analice se dará cuenta que es tonta, pero no hay científico casi que no la acepte. ¿Por qué lo mantienen? Por prejuicios. Porque si ellos dicen que están en contra de la evolución, nadie va a leer sus escritos. No importa cuán brillantes sean esas personas, cuán brillantes sean sus calificaciones académicas, cuán excelente sea su trabajo, cuán impresionantes sean sus resultados. Si se supiera que esa persona cree en la tontería de la evolución, entonces sufren por ello y por eso todos resultan aceptándola. Se necesita de coraje, un coraje excepcional para estar preparado incluso para hacer preguntas o plantear dudas acerca de esta teoría que lo controla todo. Es lo mismo con el LGBTI. Hay muchas personas verdaderamente cristianas hoy día que están siendo perseguidas por oponerse a eso. He conocido a personas a las que se le han negado cargos porque son creyentes y entonces van a estar en contra de del género, del LGBTI. Acá en medio, inclusive en nuestra iglesia, hay cristianos que si no aceptan la ideología de género, pierden su puesto.
Y como dije, hay muchos ejemplos e ilustraciones del mismo tipo. Hay prejuicios, hay sesgos. Y la amargura se crea y se genera contra el cristianismo porque pone su posición y entonces quieren quitarlo pase lo que pase. Y ese es el espíritu de la incredulidad. Por supuesto, se representa a sí mismo como gente de mente abierta, ¿no? Ellos son los de mente abierta. Hablan de pensamiento libre, que son libre pensadores, rechazan el evangelio porque son pensadores libres. Y nosotros los cristianos, se nos dice, somos los de mente cerrada. Y eso somos. Estamos con la mente cerrada. En realidad lo somos. Somos de mente cerrada porque solamente dejamos la verdad. Lo demás no lo aceptamos. Solamente estamos centrados en lo que es verdad. Y todo el de mente abierta sigue y acepta las mentiras. Luego hay otro elemento acerca de la incredulidad. Y es la irracionalidad de la incredulidad. Entonces, ya hablamos un poco del prejuicio, que la incredulidad erradica el mensaje. Lo otro es la irracionalidad de la incredulidad. Y quiero establecer esto porque la gente de hoy siempre afirma que su uso de razón les impide convertirse en cristianos. Nosotros, los cristianos, somos los sentimentalistas, los poco inteligentes, somos los cantantes de himnos y coros, las personas que se niegan a afrontar los hechos de la vida, es lo que piensan de nosotros. Pero quiero mostrarles que no hay nada en el mundo más irracional que el rechazo al evangelio. Noten otra vez el versículo 14. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en su contra. No pudieron hacer nada, no podían decir nada contra él. Sin embargo, dijeron todo en contra de él. No pudieron, pero lo hicieron. Y eso es incredulidad. Es totalmente irrazonable. Las personas que rechazan el evangelio no rechazan las opiniones, están rechazando los hechos. Y eso es lo que con tanta frecuencia se olvida. Muy a menudo el evangelio es considerado como un punto de vista que puede ser aceptado o rechazado. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos no con puntos de vista, sino con hechos, cosas que habían sucedido, que fueron vistas, que fueron escuchadas. Cuando se da cuenta de que la Biblia es historia, ven entonces cuán irrazonable es la incredulidad, porque la Biblia es historia. Esa verdad se pone un poco de forma dramática cuando estas personas contestan, contemplando al hombre, mírenlo ahí, contemplando al hombre que fue sanado, no podían decir nada en su contra. Y si hubieran podido, por supuesto que lo habían hecho. Si hubieran podido volver a hacer ese hombre otra vez cojo, lo hubieran vuelto cojo, si les hubiera tocado. El pobre hombre fue sanado y no podían negarlo. Los hechos son cosas terribles, ¿no es así? Si está tratando con filosofías, está bien, yo entiendo. Con teorías, con ideas. Por supuesto que puede seguir discutiendo eternamente con esas teorías y con esas ideas y pensamientos. Pero con los hechos, eso es diferente. Habían hechos y ellos estaban de forma obstinada rechazando los hechos y se opusieron y trataron de silenciar a los apóstoles. ¿Hay alguien que argumente que este fue un procedimiento razonable? ¿Hay razón acá en lo que ellos están haciendo? No tienen razón. Por eso es que la incredulidad es irracional. ¿Hay alguien que diga que estos miembros del Sanedrín se estaban comportando de manera racional? ¿Fue esta posición de ellos una consideración tranquila y despegada de los hechos? Exactamente fue lo contrario. Y ellos mismos tenían que admitirlo. Pero es así como se comporta la incredulidad. Ahora, tomemos todo esto y permíteme ponerlo de una manera diferente. ¿Alguna vez se ha acercado a lo irrazonable de la incredulidad preguntando:
¿Qué se puede decir razonable en contra de este mensaje? Piensen en eso. ¿Qué puede decir razonablemente en contra de la persona del Señor Jesucristo? ¿Qué tiene contra Él? ¿Qué podemos decir en contra de Jesucristo? Este es un joven que trabaja, Jesucristo, como carpintero en Palestina. A la edad de 30 años comienza a predicar, y si lo seguimos y vemos lo que está haciendo, si nos acercamos más a Él, ¿cuál es la objeción que tenemos en contra de Jesucristo? ¿Qué le falta? ¿Qué le pasa? ¿Vino al mundo para destruirlo? ¿Pasó todo su tiempo haciendo qué? Sanando a la gente, hablando con los marginados, sentándose y comiendo y bebiendo con los recaudadores de impuestos y pecadores. Solamente basta con ver lo que estaba pasando, solamente basta con leer los hechos. Dígame en nombre de la razón, ¿qué tiene? ¿Qué podemos levantar en contra de Jesucristo? Mire esa personalidad única que todavía domina al mundo entero. Incluso el mundo lo rechaza porque no puede deshacerse de él. Pero ¿qué objeción se puede poner al Señor Jesucristo? Me gustaría saber por qué motivos alguien podría hacer una objeción acerca de él. Por ejemplo, sus palabras. Piensen en sus palabras. Si usted lee el Sermón del Monte, ¿cuál objeción hay allí? ¿Qué hay de malo en ese sermón que le dice que debe ser pobre de espíritu? ¿Qué hay de malo en ser pobre de espíritu? Eso es lo que le está pidiendo. Si todo el mundo fuera pobre de espíritu, ya no habrían problemas en este mundo. No habrían problemas internacionales. Todo el mundo estaría esperando, haciendo prefiriendo a los demás. ¿Qué hay de malo en la enseñanza que dice bienaventurados los pacificadores, o bienaventurados los que lloran, o bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? ¿Sí notan las palabras? Si rechaza este evangelio es porque no es una persona razonable. ¿Qué irrazonable hay acerca del Sermón del Monte? ¿Qué se ve en él? Piensen en cómo el Sermón del Monte habla del asesinato, del adulterio, de las ofrendas. ¿Y cuál es la objeción ahí? ¿Qué hay de malo en eso? Yo les pediría a las personas incrédulas, dígame qué hay de malo, que presenten sus razones, cuáles son las razones en contra de las palabras de Jesús. Luego pensemos ahora, bueno, está bien, dejemos a Jesús, vamos al Antiguo Testamento y lea los 10 mandamientos. ¿Qué pasa? No matarás, no robarás. ¿Qué de malo hay ahí? ¿Cuáles son sus objeciones racionales al mandamiento que dice no cometerás adulterio? Porque no es razonable poner en práctica ese mandamiento. ¿Qué malo hay en eso? ¿Qué hay de malo en un mandamiento que le dice que no debe traer falso testimonio contra nadie? ¿Qué hay de malo en un mandamiento que dice que no debe codiciar a la esposa de tu prójimo ni ninguna de sus posesiones? ¿Qué en nombre de la razón hay de malo en todo eso? Si todo el mundo entero y cada individuo en el mundo entero, si solo ellos vivieran la vida con los mandamientos que tenemos ahí, más el Sermón del Monte, esto sería el paraíso, ¿no es cierto? No habría necesidad de discutir sobre si deberíamos tener policía o ejército, nada, no habría eso. No hay nada en contra de las enseñanzas de Jesucristo. Y luego piense en el mensaje de la salvación, que es el corazón del Evangelio. Ya hemos estado meditando en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dígame qué hay de irracional en ese mensaje. Es un mensaje que dice que Dios ha enviado al mundo, a este mundo, un mundo arrogante, rebelde. ¿Para qué? Para que ponga todos sus pecados en Él. Él no solo envió profetas, aunque lo hizo, sino que envió a su Hijo unigénito que se encontraba en los atrios del cielo y vino acá para poder dar vida eterna.
Él dio a su Hijo para que se humillara y que naciera como hombre, que naciera del vientre de una virgen. Y el Hijo dijo, aquí estoy, envíame. Él inclusive estaba dispuesto a venir. Se humilló a sí mismo y tomó para sí forma de hombre, forma de siervo. Y luego se humilló aún más. Dios le había dicho a su Hijo que comenzara una nueva raza humana, que los rescatara y los liberara. Y así que Jesús dijo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que está perdido. Lucas 19:10. Y puso su rostro para ir a Jerusalén y morir allí. Él deliberadamente fue a la muerte porque la única manera de que podía salvar a cualquiera de nosotros era soportar el castigo que nos pertenecía a nosotros. El mensaje del Evangelio nos dice que el Hijo de Dios nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, Gálatas 2:20. Dios tomó mis pecados y los puso sobre Él y lo castigó con el castigo que yo merezco. Ese es el mensaje, que Él era inocente e inmaculado Hijo de Dios contra quien nadie podía poner ningún cargo, porque no había ni un solo cargo que se le pudiera presentar. Incluso las autoridades tuvieron que admitir que no había vestigio ni evidencia en su contra. Sin embargo, Él fue voluntariamente a la cruz para llevar el castigo de sus pecados y los míos, para que pudiera ser perdonado y reconciliado con Dios, para que pudiera llegar a ser el Hijo de Dios y un heredero de la bienaventuranza eterna. Y este es el mensaje que lo dice todo. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué objeción podemos poner a ese amor tan grande? ¿Qué amor tan asombroso? El amor que ni siquiera escatimó su propio Hijo para entregarlo por todos nosotros, dice Romanos 8:32. ¿Y cuál es esa razón? La incredulidad. La incredulidad es la antítesis de la razón. No pueden pensar. Recuerden, viene como un mendigo con las manos vacías. Tal como es, puede ser perdonado, limpiado y renovado. Así es que nosotros entramos como mendigos y nos hace personas nuevas y nos da una nueva esperanza bendita que nunca se puede desvanecer. Entonces, ¿cuál es la objeción en términos de razón? Y luego piense en los resultados de creer y aceptar este mensaje. Mire lo que sucede en las personas. Mírelos cómo ahora toman la Escritura, cómo les reforma todo su ser, cómo los que eran violentos, viles, cambian repentinamente. Han sido liberados de todo lo que los había deprimido, se han hecho ahora están felices, se han sido transformados. Y es una de las historias, los testimonios, es lo más sorprendente que nos muestra a nosotros y nos anima a continuar al ver personas transformadas, personas que estaban completamente entregadas a vidas perdidas y ahora han sido transformados. Gracias a Dios, y podemos verlo. He conocido hombres que han sido esclavos del pecado, borrachos sin esperanza, parranderos, adúlteros, ladrones y hasta asesinos, convertirse en santos, grandes y caballeros. Conocí uno que había matado a un poconón de personas. En la cárcel le tocó pagar años y salió y hoy es un predicador. ¿Qué produce ese cambio? ¿Un tratamiento psicológico? No. De pronto diría, no, es que su esposa tanto insistió, hasta que el hombre cambió. No, los suegros, ni suegras, ni padres, ni hermanos, ni hermanas, nada de esto. El mensaje es lo que transforma una vida y lo cambió por completo. Los hizo ciudadanos nobles, no solo del reino de Dios, sino incluso del reino de este mundo. ¿No es esta la mayor necesidad del momento? Ver la miseria causada por la bebida, las drogas, el adulterio y la promiscuidad y la infelicidad del mundo debido a todas estas cosas. Y todos los hombres y mujeres son culpables, víctimas, indefensas. Muchos dirían cualquier cosa si pudieran ser liberados de la situación en la que se encuentran, pero no pueden,
porque hay uno solo que lo puede hacer y es el mensaje del Evangelio. Un hombre como este hombre que estaba cojo se paró, y es el único que podía haberse parado porque es el que hace la obra, el mensaje. Si rechaza el Evangelio, lo está rechazando frente a esa evidencia. Y tomemos la historia de la iglesia. ¿Cómo creen que la iglesia ha persistido todos estos años? ¿Qué ha pasado con esos avivamientos a través de la historia? No se puede explicar a la iglesia aparte de que es la iglesia de Dios y que la ha mantenido. Porque si hubiera sido por la gente, ya le hubieran puesto fin a todo. Que eso es lo que han venido haciendo desde que la iglesia inició. Desde que empezamos a encontrar los relatos en el libro de Hechos, desde ese mismo momento empiezan las persecuciones y cada vez son más fuertes. Si la gente hubiera podido poner fin a esta iglesia, ya lo habría hecho. La iglesia habría sido asesinada aquí en Hechos desde el principio y nunca hubiera sobrevivido el primer siglo, si esto fuera simplemente una institución humana. Hace mucho tiempo que habría terminado, pero ha continuado, a pesar de los poderes, a pesar de los príncipes y reyes que han querido apagar a la iglesia, a pesar de los conflictos eclesiásticos, porque uno diría, bueno, ¿qué pasó con estas luchas entre el Oriente y el Occidente, el papado, todo lo que ha sucedido? Uno diría, no, esto ya se acabó, hasta aquí llegó, ¿no? A pesar de la maldad, a pesar del odio a la iglesia, ha continuado. ¿Y saben por qué? Porque Dios está actuando en ella y es la única explicación adecuada. Y luego piensen en lo que la iglesia cristiana ha hecho por el mundo. ¿Qué tanto ha hecho la iglesia por el mundo? Ha hecho muchas cosas. Ha transformado sociedades. Ha llegado a lugares y ha cambiado lugares completamente. Han creado universidades, la iglesia ha creado escuelas, ha hecho orfanatos. ¿Qué mayor benefactor para el mundo que se haya conocido que la iglesia? Y eso es lo que los incrédulos están rechazando. ¿Es eso inteligente? No es inteligente. El rechazo al Evangelio no es razonable, no es inteligente, porque lo que están haciendo simplemente es que no se enfrentan a los hechos. Es una realidad que no se puede apagar. Nada se compara con lo que la iglesia ha logrado. Y más allá de cualquier duda, los santos de la iglesia cristiana se destacan como los mayores benefactores del mundo. Así que repito que rechazar este mensaje es totalmente irrazonable. Nadie puede decir nada en contra de nuestro Señor Jesucristo, nada en contra de Él, nada en contra de su obra, nada en contra de su pueblo y nada en contra de lo que la iglesia ha producido, o nada en contra de lo que esta institución que Él mismo ha fundado. Entonces, ¿por qué no admitirlo? No es razonable. Esos son los hechos. Pero además permítanme mostrarles algo más acerca de la incredulidad, la bancarrota. Por bancarrota quiero decir que la incredulidad es totalmente negativa. ¿Alguna vez vio una actitud más negativa que la del Sanedrín? ¿O la actitud de la multitud en ese momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? No tenían nada que decir, estaban completamente limpios. No tenían nada que decir. Los gobernantes judíos no podían explicar el milagro de este hombre cojo. Tenían que admitir que estaba más allá de ellos, que los desconcertaba, pero no pudieron decir nada. Se resistieron a eso. La naturaleza despreciable de esa actitud negativa se muestra también de otra manera. Si los gobernantes hubieran sido capaces de hacer algo por un hombre como este, si hubiera sido una cuestión de un trato trivial contra otro, entonces habría habido alguna excusa para ellos, pero no lo hicieron. Mejor dicho, si dos compañías con dos productos diferentes, si uno pudiera lidiar con el mismo problema, es una competencia leal, pero aquí no era la posición en absoluto. Estas personas, estas autoridades no habían podido hacer nada
por el hombre cojo y no querían hacer nada. Tenía este hombre más de 40 años allí, había estado casi cojo de nacimiento y ellos no podían ni no tenían nada, estaban completamente en bancarrota para hacer algo por ese cojo. Había sido llevado a la puerta de la hermosa y dejado allí en su impotencia. Y el Sanedrín, con todo su conocimiento, con toda la ley, con todos los libros que tenía, con todas las autoridades que estaban ahí, no pudieron ayudarlo y nunca pudieron, porque la incredulidad es bancarrota. ¿Qué hicieron los otros? ¿Qué hizo Juan y Pedro? Ellos, los fariseos, no podían, los líderes no podían resolver el problema. Pero Juan y Pedro sí. Ellos no eran nadie. Eran de hecho unos pescadores solamente. Y pudieron hacer la obra a ese hombre. Los otros no tenían nada que decir. Inclusive los confrontaron. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque ciertamente era un milagro que había sido hecho por ellos manifiesto a todos, y todos en Jerusalén lo pudieron ver y no pudieron negarlo, pero había que detenerlos. Y lo que iban a hacer simplemente era repetir lo mismo. Es que no nos gusta lo que ellos hacen, porque no lo querían y no lo quieren tolerar, y esa es siempre la misma posición, es una negativa irrazonable. Simplemente dicen no, y usted les pregunta algo más y siempre van a decir, no sé por qué, pero no, yo no quiero. Finalmente, consideremos un último asunto acerca de la incredulidad, la gravedad de la incredulidad. Desafiar a Dios es lo que sucede cuando una persona es incrédula, y esa es la advertencia que les da Pedro a estas personas. No están tratando con nosotros. Mi compañero Juan y yo no somos nadie, somos solo unos pescadores. No hemos estado en ninguna escuela, no podemos debatir con usted al mismo nivel, hombres ignorantes, como usted mismo nos está diciendo. Y nosotros no hemos sanado a este hombre. ¿Cómo podríamos hacerlo?, dicen ellos. No tenemos poder. Usted no está tratando con nosotros, está tratando con Dios. Vosotros mismos juzgáis si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esto es lo que hace la incredulidad algo tan aterrador. Si no cree, no está simplemente rechazando lo que digo, simplemente está rechazando el testimonio de la iglesia cristiana. Lo que está haciendo realmente es enfrentarse al Señor de los cielos. ¿Cómo puede explicar a Jesús de Nazaret en cualquier término, excepto que Él es el mismo Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, el Verbo hecho carne que ha salido de lo eterno para venir a este mundo? Si lo rechaza Él y su mensaje, está rechazando a Dios, al Hacedor y al Creador de este mundo. Aquel ante quien tendrá que estar en la barra eterna del juicio. Va a estar allá sentado en el juicio. Si no hubiera nada más allá de la muerte, tal vez no deberíamos estar predicando. Sin embargo, sí hay una vida después de la muerte. Y es el juicio, y Dios es el juez. Y el Dios que tanto amó al mundo envió a su único Hijo y lo puso para que nosotros pusiéramos todos nuestros pecados sobre Él, y Él lo hirió por nosotros. Él será el juez, y Él ha dado la salida y ha puesto todo su destino eterno en si acepta o no acepta ese mensaje, si decide o no por Él. Como dije al principio, no es una decisión por un tiempo, es una decisión para la eternidad. Permítame, por lo tanto, hacer esta pregunta: ¿cuál es la explicación? Porque los hombres y las mujeres pueden comportarse de una manera tan irrazonable. ¿Cómo puede suceder? ¿Cómo se dan estas cosas? Que personas inteligentes, que personas capaces puedan negarse a enfrentar los hechos simplemente afirmando o negando de forma
dogmática las verdades. Y hay solo una explicación. Y la explicación es la que encontramos en las Escrituras. Cuando el primer hombre y la primera mujer desobedecieron a Dios y se rebelaron contra Él y cayeron, todas sus facultades se torcieron. Y esa es la tragedia, la mayor tragedia del mundo. Y es que los hombres y mujeres ya no pueden entender. Se han convertido en esclavos del diablo, esclavos de sus deseos, de sus pasiones. Si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, dice Pablo en 2 Corintios 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Esta ceguera es una cosa terrible. Así es. ¿Hay alguna esperanza para las criaturas? Y la respuesta es sí, aunque haya rechazado a Dios y lo haya rechazado arrogantemente, si se vuelve a Él, Él todavía le puede recibir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Predicar ese evangelio, predicar para que las personas, así sean arrogantes, vuelvan a Él. Voy a poner el llamamiento en las palabras de Pedro y Juan. Cuando el Sanedrín dijo esto, dijo: no debéis predicar, no prediquen las palabras, no lo hagan más, le dice el Sanedrín. Pare con eso. Vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La posición de los apóstoles era clara. En cuanto a nosotros, debemos obedecer a Dios. Tenemos un mensaje que nos ha cambiado, que ha entrado en nuestros corazones y nos ha transformado. Sabemos que debemos hacer y compartir ese mensaje, hacer lo mismo que ellos hicieron. Ellos ya habían tomado una decisión. Ahora nos toca a nosotros tomar las decisiones y acatar las consecuencias. Si nos mata, decían ellos, estamos listos para ello. Pero en cuanto a nosotros, seguimos adelante. No podemos dejar de hablar. Y en cuanto a cada uno de los que estamos acá, juzguen por ustedes mismos y asuman las consecuencias de su decisión. De pronto es perder un trabajo. De pronto. En el nombre de Dios, ahí está el cojo delante de vosotros, entero. Es un hecho. Mira el hombre, mira el que lo puso de pie. Miren a Pedro, miren a Juan. Juzguen por ustedes mismos y que tengan en cuenta las consecuencias de su decisión. Si rechaza a Jesús, probablemente va a ser popular mañana, o en el bar, o en la oficina, o en la fábrica, donde sea. Pero la gente allí no son sus jueces. Dios es el juez y tendrá que explicárselo a Él. Por otro lado, crea en el hecho, crea en los hechos y entréguese a Cristo. El mundo probablemente se va a reír de usted y se burlará. Tal vez va a decir: pobrecito, pobrecito. No importa, ¿qué importa? Ya ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. No tiene necesidad de temer en la vida. No tendrá necesidad de temer de la muerte. No tendrá necesidad de temer del juicio. Se convertirá en un hijo de Dios y el heredero de la bienaventuranza eterna. Ese es el mensaje a enseñar, a predicar. Y como Pedro y como Juan, puede vivir ahora para la gloria y la alabanza del Hijo de Dios, que le amó y se entregó a sí mismo por cada uno, y se ha entregado por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu evangelio es claro, la tarea es clara, el entendimiento de por qué la gente no cree es claro, Señor. Vemos a estos hombres, vemos al Sanedrín, vemos el rechazo de estas personas en contra de un mensaje claro y simplemente nos llena de fuerza para seguir predicando ese evangelio, sabiendo que que lo rechazan es simplemente porque están ciegos, están caídos y necesitan escuchar y seguir escuchando el mensaje, porque sabemos que es la única manera que alguien puede venir a los pies, a tus pies, y recibir el mensaje de salvación. Sabemos, Señor, que muchos de acá son
creyentes, y yo por eso animo a cada uno de los que han creído en medio de nosotros que continúen, que no pierdan la esperanza, que reconozcan que la incredulidad es simplemente algo irracional, y que nos llene de argumentos al momento de poder confrontar lo irracional de sus posiciones a aquellos que les presentamos el Evangelio. Y al mismo tiempo, si hay en medio de nosotros alguien que no ha creído también, Señor, quítale, hazle la operación, quítale ese corazón de piedra y ponle un corazón de carne, que le des, Señor, en este momento la vida eterna como nos las has dado a muchos de nosotros. En el nombre de Cristo te rogamos por esto. Amén.